lo permite. Sí, está permitido, ya lo chequé, aquí lo tengo en Miguel está en espera. Ah, Miguel, ahí está. Ya está entrando. Ok. Al menos que mi mamá se salga y se vuelva a conectar. Creo Sí, que eso es buena idea. Yamila, salte y entra otra vez. Eso. Mientras saludamos a Miguel Borrero, mucho gusto, saludos. Papi, te amo. A ver, aquí, primera clase de coreano. Añón. A ver, repitan después de mí. Añón haseyo. No te escucha. ¿Añón? ¿Cómo es? Añón haseyo. Añón haseo. Añón haseo. Haseyo. Acérquese. Haseyo. Okay. Miguel, no te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos, Miguel. Estoy hablando. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Yes. ahora sí. Ah, buenísimo. Ne. Mira, yo voy a medio hablar en coreano ya. Está entrando de nuevo Yamila para ver si ahora sí ya tiene audio conectado. Llame a la 1, llame a las 2. Llame a las 3. Hello, chiquita. ¿Cómo estás? Ya te vemos, Yamila. Ya te vemos. Pero hola, ya. Ya está. ¿Me escuchan? Ya. Gracias. Sí, claro. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, hola. Claro. Bueno, aquí estamos. México, Perú, Venezuela, España, Dominicana, porque ando por allá por Dominicana. Trabajando, qué bueno. Esta señora se la pasa en vez de su casa en un avión. Oigan, yo, para empezar, primero que nada, bienvenidos, mucho gusto. Un gusto. Yamila, Miguel, Yetzi, a mi Ali, que la saludo desde aquí. Un gusto, Mero. Tengo la obligación como anfitrión de este Zoom de avisarles que desde que entramos está grabándose la llamada porque Ali tiene unos planes maravillosos con este material, justo como testigo de este arranque de proyecto. Así que tengo la obligación porque deben de estar enterados que se está grabando la conversación. Entonces, bienvenidos, mucho gusto en conocerlos a todos. Esta unión de países y unión de culturas. Ali, danos la bienvenida y conéctanos para hacer las presentaciones formales y que sepamos quién es quién y qué hacemos cada uno. Bueno, chicos, bienvenidos todos a esta gran familia de El Cordón Rojo. Me lo tengo que aprender en coreano. Tengo que aprendérmelo en coreano para que todos y cada uno de ustedes también lo digan así como añón. Añón es en la forma informal, así como estamos nosotros ahorita. Añón. Añón, exacto. Añón, pero con esa melodía. Aquí no hay acento, aquí hay melodía. Añón. Y añón haseyo es cuando nos vemos por primera vez. ¿Ok? Entonces, sí, ahí está tocando Miguel, así es. Luego te lo pasó por WhatsApp, Miguel, para que sepas cómo se pronuncia. Yo ya lo estoy anotando, versión libre. Muy bien, ¿cómo te suena? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque estamos en la Academia de K-Influencer, chicos, nos inscribí. Sin autorización de ninguno. Aquí el Cordón Rojo se inscribió en la Academia K-Influencer para entrar de alguna forma, de alguna manera, a esos espectadores que están en Corea y sobre todo porque es la base de nuestro proyecto, que es el Cordón Rojo. Entonces, estamos comenzando acá con toda esta maravillosa, qué sé yo, aventura, no sé cómo lo puedo decir, esta locura espectacular de unir estas dos culturas. Y bueno,
aquí el director general y productor general de toda esta belleza. Los productores generales somos los dos, pero él tiene la cabeza, ¿ok? Porque si no me vuelvo loca. La coordinadora soy Eu, que está acá. Él, lo que sea, para lo que sea, el señor Homero Velázquez. ¿Por qué le digo así para este lado? Porque aquí a mí me aparece de este lado. La señorita de este otro lado, por acá, Jexy, ella es la hija de Yamila. Ella se va a encargar de toda la parte de vestuario. Yamila, de todo lo que es la parte de maquillaje, y el joven Miguel Borrero, que me lo trajo la señora Yamila, ok. también venezolano, él está en España, y él va a hacer todo lo que es el departamento de arte. Aquí tenemos las cabezas de cada uno de los departamentos. Lo venía haciendo yo solita, pero ya es tiempo de ir, pues, delegando. Ya yo voy relajándome, ¿ok? Así que, ¿preguntas? Si quieren, antes de las preguntas, déjenme darles una breve introducción. Como bien dice Ali, los roles ya operativamente hablando, más allá de que la producción ejecutiva está en manos de Ali, porque es quien da origen a este maravilloso proyecto y es quien a mí en lo personal me hace el honor de invitarme a participar en el proyecto de esta forma, como en el rol específico, repito, ya en el rol operativo, como director cinematográfico, que es a lo que yo me dedico. Yo soy director de cine. Mi formación es como comunicólogo. Hice posteriormente una maestría en cine que me permitió dedicarme, siendo comunicólogo publicista, originalmente a dirigir, mi extracción es dirigir comerciales de televisión y publicidad. Digamos que ahí es mi formación. Sin embargo, por gusto e interés personal, es por lo que hice yo la maestría en cine, mi inclinación siempre fue a dirigir proyectos narrativos, a contar historias en diferentes formatos, sean cortometrajes, documentales. Tengo ya una primer película que por fortuna tuvo mucho éxito aquí en México en cartelera, ahora está en plataformas, ya luego con calma les platicaré al respecto. Pero con esa introducción les cuento que mi responsabilidad en el proyecto del Cordón Rojo es precisamente ser el director de cine, el director cinematográfico, con todo el apoyo de ustedes en los diferentes departamentos. Así como ustedes, hay también otro grupo en donde estamos hablando del tema de la producción musical, de la narrativa musical, el original score, como es conocido, todo lo que es las piezas musicales, el acompañamiento musical, todo lo que es la parte sonora del proyecto. En otro grupo también estará la parte de la planeación del storyboard, de lo que es la narrativa del conteo de la serie de 16 capítulos, y en ustedes pues recae la parte, una parte muy importante, que es la parte visual, tanto de arte, Miguel, que sabemos que estamos en muy buenas manos, como en la parte estética, que es muy importante. En nuestras primeras conversaciones leí preguntas muy lógicas, muy importantes, de lo que se mencionó ahí con mucha certeza y aparte con mucha verdad, que es el tema de la paleta de color, de lo que es el estilo, que ya ahondaremos en lo que es ejemplos visuales y en lo que es, Ali le llamó el boceto. Yo en realidad, para niveles prácticos, le llamo los ejemplos visuales y lo que es precisamente una visualización. La visualización de esa parte del proyecto, por supuesto, tiene que ver con la visión que en conjunto Ali y yo les platicaremos y les compartiremos en cuanto a qué tan oscuro, qué tan brillante, qué tan, digamos, misterioso en algunos casos,
porque, en fin, depende del momento de la narrativa, del momento de la historia, pues habrá diferentes, digamos, abordajes. No hay que olvidar que en esencia El Cordón Rojo es una historia de amor. Eso es muy importante que lo sepan, pero una historia de amor muy versátil, porque El Cordón Rojo tiene una serie de recovecos dramáticos, tendrá sus momentos de drama, por supuesto tendrá sus momentos de pasión, de intensa pasión, sus partes de intriga. Entonces no va a ser lo mismo narrar una secuencia de intriga y de suspenso dentro de la historia que un momento rosa romántico o incluso de pasión. Entonces ahí es donde habrá que matizar un poco tanto el maquillaje como la dirección de arte en los diferentes sets. En España estamos mirando las locaciones en España. Sí quiero que sea, Homero, eso sí, en todo lo que es la parte norte, porque si bien en todo lo que he estado escribiendo ya están los 16 capítulos, ¿ok? Los 16 capítulos están listos. Ya se están haciendo las revisiones de los capítulos definitivos, que eso queda en manos de Homero. Ya ustedes tienen acceso a la carpeta de los capítulos definitivos. Si hay alguna variación, no va a ser nada que los vaya a entorpecer a ustedes en su trabajo. Tal cual ustedes los están viendo, lo están leyendo allí dentro de lo que es el capítulo definitivo, así va a ser. ¿Ok? Lo que se vaya a modificar o algo eso va a ser muy mínimo para no entorpecer ya esto, porque ya vienen con 8 revisadas anteriores. Y es importante, perdón la interrupción, Ali, pero sí quiero aclarar que la revisión que yo hago de narrativa esencialmente es un pulimento de diálogos para tratar de hacerlo más universal. Yo estoy siendo muy respetuoso de el planteamiento original de Lina y de Ali como creadoras de la historia. Entonces yo no estoy cambiando absolutamente nada de las secuencias y de cómo se va contando todo el armado del rompecabezas de cada capítulo. Solo es que a veces el lenguaje neutral, lograr un lenguaje neutral es muy difícil, porque las expresiones, ustedes lo saben, en México no son las mismas que las de Venezuela o las de Perú o incluso las de España, ¿no? Entonces, en Dominicana cualquiera dice, ¿qué tú quieres? En lugar de ¿qué quieres tú? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú gusta? Por ejemplo, ¿no? En Venezuela, la conformación del armado de las preguntas de las oraciones también ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, y por ejemplo, en Venezuela pues se usa mucho el pana, ¿no? ¿Qué quieres? Sí, en Venezuela nosotros usamos mucho el pana. El pana, oye, chama. pana. Pero pana en México no significa nada, ¿no? Entonces, aquí en Dominicana me dicen la chama. Los chamos, claro. Oye, chamo. Entonces, en España, hombre, tío, coño, jolines, tío, hombre, hijo, ¿qué es lo que te pasa, no? ¿Qué pasa, tío? Entonces, la idea es tratar de encontrar un lenguaje neutral que pueda ser comprendido porque este es un proyecto internacional muy ambicioso, sobre todo porque aquí la historia narra el encuentro de dos culturas, que es la coreana y la latinoamericana, no precisamente venezolana o mexicana. Es una mujer latina que se enamora profundamente. Ahorita Ali les va a platicar qué significa el tema del cordón rojo, que es una leyenda maravillosa. Aquí la persona idónea para decir lo que significa la leyenda del cordón rojo, del hilo rojo, que es original, es la señorita, pues, Lena Aro. Señorita Lena Aro, ¿viene usted aquí a escena? Lena, venga usted a escena, por favor, un momentito. Bueno, siéntate un momentico aquí. Usted no la van a ver, sino nada más de este lado. Siéntate, mi amor, busca el banquito. Ok. Ahí Saludos, está. Lena. Mientras que ella se acomoda, ven, vamos a ir hablando de... ¿En dónde había quedado yo? Yo hice la introducción nada más para decir que
que ustedes no se preocupen, la revisión de los capítulos. Exacto, porque creo, perdón, lo que creo es que estaban buscando un lenguaje más neutro, Exacto. de repente, para no entorpecer de repente que le suene extraño a Colombia, a Brasil, a Venezuela, a México. O sea, porque, bueno, dicen que México tiene o sea, en las novelas que siempre dicen que tienen un acento neutro, pues no es neutro nada porque tiene más muletillas que Venezuela, o sea, Sí, como Perú. Las novelas en particular no son una gran referencia porque además de las muletillas, sí, el acento se oye muy mexicano, manito. Total, entonces a eso vamos. Es igual cuando hacen una película, por lo menos en Venezuela, que cuando hacen cine, que depende de qué parte que quieres proyectar. Entonces, ¿a quién se lo quieres vender? Entonces pasa eso, de que pues usan muchas muletillas, Sí, pero lo traducen, lo que hacen es que lo traducen al idioma de donde se compra. Que si lo hacemos de verdad, como hablamos los venezolanos, no va a entender nadie. Nadie. No, Eso es un idioma que tiene que estar en la Real Academia. Imagínate tú diciendo Por eso, tenemos que tener un traductor. Total. Y este param pam pam, la gente así que es param pam pam. O pásame el bicho ese de la cosa esa que tienes allá Pásame el montado. bicho ese que está, que aquí bajan. La cosa aquí ya sí, listo. Sigue bien. Ay, no. Hoy me biché la rodilla. ¿Ah? Entonces. Imagínate, Pero bueno, para traducirlo al coreano. Retomando el tema para que Elena nos platique un poquito de la historia, nada más para concluir. Saludos. A efectos prácticos, a ustedes no les afecta, la historia va a permanecer en esencia la misma, solo se está haciendo un pulimento de diálogos, de expresiones, de detalles narrativos, nada más. Pero, claro. Elena, por favor, platícanos y cuéntales a ellos esta maravillosa historia, esta leyenda oriental de qué significa el cordón rojo. Antes te había saludado, pero como tengo los audífonos puestos, no te había escuchado. No lo escuchaste. Saludos, Elena. Ah, ok. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es mi señorita Lenaro, ok. Ella está junto conmigo escribiendo todo. Yo soy la que exploto todo en el papel y ella es la que le da forma. Y después el señor Homero sigue dándole forma a todo lo que yo exploto. Maravilloso. Las palabras son tuyas. Chinazo, ya dice mi mamá. A ver, ok. La leyenda del cordón rojo, o del hilo rojo como es más conocida, es en realidad es una leyenda de origen chino, pero que debido a su popularidad se fue extendiendo a otros países de Asia, sobre todo lo que es Japón y Corea. Esta leyenda cuenta de que cuando una persona nace, los dioses le atan un cordón rojo. En unas versiones dice que es el meñique, otra vez es que es el dedo anular, ya que ese es el que tiene un vaso sanguíneo que va directo al corazón, y también por eso es que se le asocia al sentimiento del amor. Y del otro lado del extremo que tú tienes atado está tu persona destinada. Esto se ha usado mucho en la ficción desde la faceta romántica, de que esa persona destinada es tu pareja, es tu amado o amada, con la que siempre vas a estar o que siempre va a tener tu corazón. Sin embargo, también hay otras facetas de la leyenda de que también puede ser, por ejemplo, digamos, si entre hijos adoptivos con sus padres adoptivos, o hermanos o amigos que se quieren tanto que parecen hermanos. O sea, también quiere decir, también engloba estas otras facetas del amor filial, no es necesariamente de sangre, y el amor fraternal, que tampoco es necesariamente de sangre, es más sobre todo lo que es el sentimiento puro. Esa es prácticamente lo que la leyenda, ¿no? Entonces nosotros qué lo queremos hacer con esto. Son sobre todo
estás atado a personas que están destinadas a estar en tu vida. Exacto. En realidad es lo que quiere decir. Que van a tener un impacto muy grande en tu vida. Llegan a tu vida y entran al corazón y nunca salen. Exactamente. Exacto. Independientemente que hasta que hayan partido. Exacto. Ujú. Que lo que lo hace hermoso y profundo es que no importa lo que uno quiera hacer o para dónde quiera uno hacerse, el tema con el hilo rojo es que de todas maneras, aunque pase el tiempo, regresas a esa persona. Sí, de hecho Exacto. hay una parte de la leyenda que dice, no importa cuánto le estires, cuánto le enredes, cuánto intentes cortarlo, el hilo siempre va a estar ahí. Exactamente. De hecho hay otra parte de la leyenda que se vuelve un cuento de que el emperador de ese tiempo, él estaba buscando a su pareja, entonces fue una bruja que tenía el don de poder ver estos hilos. Entonces él le pagó a esta bruja y en compañía de ella fueron siguiendo el hilo que él tenía atado en su dedo para encontrar a esta mujer. Viajando y viajando se dieron cuenta de que el hilo estaba enrollado en la mano de una niña cuya madre era una mujer muy pobre. Y entonces el emperador, tan disgustado en cierta forma, porque él es decepcionado porque él supone que es de la realeza, como diantres, su pareja iba a ser la hija de una mujer tan pobre. Y entonces él se enojó tanto que tiró a la niña después del enojo de los brazos de su madre y le hizo una cicatriz en la frente. Y el emperador se fue. Pasaron los años y entonces encontró una novia que le aconsejaron su séquito para que se casara, que era la hija de un importante samurái, de un importante guerrero, y que le convendría muchísimo que se uniera con ella. El día de la boda, él está en el altar, la novia está llegando con la cara tapada, toda bien engalanada, que decían que ella era muy bella también, y entonces cuando llega a su nivel, cuando llega al altar junto con él le destapa el rostro. ¿Y cuál es la sorpresa? Que sí, la muchacha era muy hermosa y tenía una cicatriz en la frente. La misma cicatriz, que le hizo cuando era una niña. Exactamente. O sea, de una forma u otra, El destino es el destino. Se volvió El su destino esposa. es el destino. Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos hablando en nuestra historia del cordón rojo. Nosotros vamos, la base es Valentín y Junsu, que son los personajes principales, y luego viene también la consecución o la unión de cada uno de ellos por X o por Y. Aquí esto es la base de lo que conforma lo que es el cordón rojo. Y tanto del amor de pareja, que es la base de todo, y luego el fraternal, el de mamá, papá, el de los abuelos, el de los amigos, el de los enemigos también, porque todo eso se va entrelazando entre cada uno de nosotros, o hilvanando, como dice Homero, ¿okay? Que se van agarrando. Por ejemplo, lo que él dijo en nuestro primer video que hemos colgado, ¿okay? Es: cada uno de nosotros ya forma parte del hilo rojo o del cordón rojo, porque ya estamos hilvanando aquí. ¿Okay? Claro. Todos ustedes forman parte. De una u otra forma nos conectamos. Exactamente, estamos conectados. ¿Ah? Muy bien. Sí. Oigan, les quiero avisar que nuestra sesión se acaba en 6 minutos, me está indicando. Quisiéramos saber si ustedes tienen alguna pregunta de arranque en esta primera reunión. No quisiera que se nos acabara el tiempo antes de dejarnos hablar. Pero podemos salir y volver a entrar. Ok. Yo lo que sí quería preguntarle era al director, o sea, sí, bueno, estamos, primero que todo, muchísimas gracias por la confianza de darme el departamento de arte.
Y bueno, y feliz de trabajar con Yamila Gedlet y Angie, doctor y maquillaje. Creo que vamos a hacer un trabajo impecable. De verdad que sí. Ya pues nos pondríamos de acuerdo, Homero, para el plan de rodaje. Ya después que se haga el plan de rodaje, ya ahí no hay tutía. Por lo menos la Biblia la tenemos, que son los 16 capítulos. Tenemos 13, pues ya los otros 3 nos los debe Ali, pero ya no nos enviarán. Sí, lo que hablamos de la paleta de colores, todo lo que es el croma para la película, me encantaría en algún momento, Mero, hablarlo, porque tengo pensado, bueno, lo que yo hasta estado leyendo, hacerle de repente un croma de colores por familia, para que no se vuelva tú sabes, sea como un respeto, de hecho, tanto de Corea como de Venezuela, o sea, esas dos culturas, porque no tenemos los mismos gustos, obviamente, o sea, hablo en la vestimenta,